Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Lo que hay dentro de uno es compromiso con el futuro. Presenta la nota introductoria. Con el lema Unidad para la Victoria Popular, la corriente Somos Pueblo del Partido Libertad y Refundación Libre sumó respaldo a la precandidatura de la ex primera dama Xiomara Castro de Celaya en un evento realizado en el Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras. Con estas son ya 6 las corrientes que postulan a la única candidata femenina que se muestra como la más fuerte aspirante a retomar la estafeta presidencial del mayor partido opositor. Somos Más, 28 de junio, Frente de Resistencia Popular y Pueblo Organizado en Resistencia unieron fuerzas alrededor de Castro de Celaya. En el 2013, Castro enfrentó al actual mandatario Juan Orlando Hernández y en el 2017 se dio la postulación a Salvador Nasralla en una alianza de oposición contra la dictadura. En las filas del Partido Liberal, los precandidatos presidenciales José Luis Moncada, Mario Noé Villafranca y Arístides Mejía giraron el timón como estrategia política para una alianza interna de cara a las elecciones internas primarias y generales del 2021. Febrero, en el marco del 123 aniversario del Partido Liberal, los cheles retomaron la práctica de la unidad para construir una sólida unidad interna, dando un respiro democrático al vapuleado sistema político nacional. El Partido Liberal avanza por buen camino. El Central Ejecutivo cambió su discurso confrontativo por uno conciliador. Incluso Luis Zelaya habla de buscar alianzas externas partiendo de la unidad interna del partido, acotó el exfiscal general de la República, Edmundo Orellana. A nivel de las corporaciones municipales y bases liberales, se han dado cabildeos para construir alianzas con Libre, que se materializan luego de las elecciones primarias. Ahí destacan el regreso de Arístides Tito Mejía, exministro de Defensa de Manuel Zelaya, el del doctor Mario Noé Villafranca, que regresó de Unificación Democrática en búsqueda de una opción presidencial. Los cheles tampoco excluyen a la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Uyapa Figueroa, al diputado Elvin Santos y al comunicador social Renato Álvarez. En la fila del Partido Nacional, en su última convención denominada Unidad Total, estuvieron ausentes los movimientos Todos por el Cambio, del diputado Jorge Lobo y su padre, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, Salvemos Honduras, del designado presidencial y exalcalde Ricardo Álvarez y Roberto Ramón Castillo Callejas, cabeza del movimiento nacional Rafael Callejas. Por ahora solo Castillo Callejas anunció que formará alianza con Junto Podemos del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, no así la facción que apoya al alcalde de la capital, Nasri Tito Asfura, cuya candidatura marcha solitaria rumbo a las primarias de la Ensaña Azul. En 2017, Gladys Aurora López, presidenta del Comité Central Nacionalista, dijo que hemos sido apoyados por personas que no tenían partido y se han dado cuenta que se ha generado un cambio y quieren que continúe este cambio. La ley electoral y de organizaciones políticas permite las alianzas, pero el Partido Nacional oficialmente no tiene ninguna alianza en este momento. Sin embargo, es algo que lo permite la ley, refutando versiones de una coalición con Unificación Democrática, Frente Amplio Popular en Resistencia y la Democracia Cristiana. En la convención anual en El Paraíso, Reinaldo Sánchez, número 1 del Comité Central Nacionalista, subrayó en la unidad granítica como garantía de triunfo para encadenar la 4ª victoria consecutiva de los azules en las urnas. Compromiso con el futuro es lo que hay dentro de uno. Presentó la nota introductoria. Bien, buenos días. Hoy tengo 2 expertos políticos para hablar con ellos de diferentes temas. Se habla de alianzas entre los partidos políticos, voy a hablar de la tarjeta de identidad, vamos a hablar de las famosas reformas electorales, todo esto con 2 personas conocedores del tema. Doctor Augusto Aguilar, bienvenido. Mucho gusto, placer estar nuevamente aquí en este programa tan escuchado y visto en todo el país. Gracias, don Fernando. Gracias, Raúl, buenos días. Gusto Contento de estar aquí, pero más contento de que el Señor nos da vida, nos regala un día más y que nos da su amor. Pidiendo la bendición del Señor y la protección para el pueblo hondureño para que
esas enfermedades que están afectando al mundo y esas pestes no nos toquen. Somos un pueblo de Dios y Dios protege a su pueblo. Es que todo el mundo a orar para que esto no nos haga tanto daño. Aquí estamos, el doctor Augusto Aguilar. Contado, En ya días nos estamos viendo la cara diariamente, un trabajo que estamos haciendo. Eso por la reforma electoral. Nos va bastante. Estamos en una comisión Estamos técnica. haciendo un esfuerzo grande, ¿verdad? Que esperamos pues que podamos en el transcurso del programa exponer las cosas en las que hemos avanzado. Muy pocas cosas estamos entrampados, así es que creo que va por buen camino la reforma electoral. Hablemos de eso. ¿Cuál fue? Se habló de reformas electorales trascendentales y profundas. Y ahora hay muchas dudas. Doctor, ustedes que están en esa comisión, Sí. ¿qué le podemos informar a la población? ¿De qué reformas electorales estamos hablando? Bueno, hay temas muy importantes que incluso ya se ha avanzado mucho. Quizá el más importante es la cuestión de la integración de las mesas electorales, aunque nosotros como comisión técnica no tenemos la capacidad ni la atribución para decir que está aprobado, pero esa es una propuesta que nosotros hacemos a la comisión de dictamen y que está integrada por diputados de diferentes partidos políticos. Y en definitiva quien resolverá será el Pleno del Congreso. Pero nosotros como comisión técnica hemos tocado o hemos, llegado a consensos para proponer las reformas, no solo en este aspecto de las mesas, que es lo más importante en este momento, luego lo de la deuda política, hemos tocado temas tan importantes como el voto en el exterior, las alianzas entre partidos, los requisitos para formar nuevos partidos y permanecer también después de cada elección. Bueno, muchísimos temas que podemos irlos hablando, discutiendo en el transcurso de la entrevista. Fernando, de todo lo que ha relatado el doctor Aguilar, ¿qué se va a plasmar, creen ustedes, ya al momento de las elecciones? Bueno, hay algunas situaciones particulares que nos han preocupado mucho, que se convirtieron en las razones fundamentales de las protestas contra el sistema electoral. De salida, Raúl, quiero decirte que nos hemos entrevistado como comisión y la Comisión del Congreso de dictamen con cualquier cantidad de sectores políticos y sociales del país. Y todavía no hay uno que llegue y que diga, mire, quiero que le quiten esto a la ley. No hay una cosa que nadie haya pedido que se le quite a la ley. Con alguna timidez, algunos han pedido que se le agregue una cosita y la otra. Y en el tema de la reforma de la reelección y la segunda vuelta, que sí han pedido que haya una decisión política en el Congreso Nacional. ¿Es cierto que no va a la segunda vuelta? Esos dos temas no están en ninguno de los tres proyectos originales de ley electoral que se propusieron al Congreso. De tal forma que la comisión nuestra no tiene oficialmente en su agenda estos temas, pero nos hemos comprometido a hacer un análisis y hacer una propuesta de consejería política prácticamente al Congreso Nacional. En el caso nuestro, el Partido Nacional particularmente, estamos recomendando que se haga un plebiscito el mismo día de las elecciones, en 2021, en noviembre, con una urna adicional en la que los hondureños votarían diciendo si quieren o no quieren segunda vuelta, y también en la misma urna estableceríamos una opinión, un voto del pueblo hondureño diciendo si quiere reelección o no quiere reelección, y si la quiere, que la quiere alterna o la quiere continua. De tal forma que la discusión de esos dos temas finalice con una decisión popular y no como producto y resultado de componendas políticas de los partidos en el Congreso. Esto le quitaría una buena contaminación a la discusión de los temas, pero pues es una propuesta del partido. Los liberales creo que están proponiendo que la segunda vuelta se votara en las próximas elecciones internas
de los partidos y que se encontrara el mecanismo de poner una urna por ahí donde toda la gente dijera si quiere o no quiere segunda vuelta y que se analizara si hay posibilidades de ponerla en práctica para las próximas elecciones. El Partido Nacional cree que deben ponerse en práctica en las elecciones de 2025 si el pueblo hondureño la aprueba en las elecciones del 2021. Y esos temas están ahí pues en la discusión pública, pero no oficialmente en los documentos oficiales de reforma electoral. En otras palabras, lo más seguro es que la nueva ley electoral que se va a aprobar, va a empezar a aprobar a partir de este mes de marzo probablemente, no va a contener esas dos figuras políticas. Luego, tema sensible es el de la integración de las mesas electorales. Este es un tema en el que hay 3 propuestas prácticamente, una del Partido Nacional, una del Partido Liberal, una de Libre. El Partido Nacional propone que las mesas estén integradas independientemente del número de partidos inscritos que haya, que podría llegar a 13 o 14 partidos políticos para las próximas elecciones. Nosotros creemos que la mesa no puede tener 28 miembros por cada partido, que hay que reducir el número de miembros de mesa a un número estable, manejable, que es de 10 miembros, 5 propietarios y 5 suplentes. De estos 5 propietarios, 3 corresponderían a los partidos grandes, Liberal, Nacional y Libre, y entre ellos se distribuirían los cargos de dirección de la mesa de presidente, secretario y escrutador. Los otros 2 miembros de la mesa corresponderían aleatoriamente a los partidos llamados pequeños. Sería una distribución aleatoria entre ellos, de tal forma que tengan un número igual de representantes en la mesa todos ellos, y que la mesa no pase de esos 5 propietarios y los 5 suplentes. Libre propone que las mesas solo estén integradas por 3 partidos políticos, excluye a todos los demás partidos políticos del proceso prácticamente. Ahí. Don Edramado López, que es el que dirige Nueva Ruta, y otros partidos pequeños, unos en formación y otros, se sienten que no es correcto que los dejen fuera. Son propuestas ahorita, son propuestas. En la del Partido Nacional hay una inclusión de 2 miembros propietarios por cada mesa electoral y 2 suplentes por cada mesa electoral para los partidos pequeños. Para la propuesta de Libre solo serían 3 propietarios del Partido Nacional, del Libre y el Partido Liberal, distribuyéndose los cargos, igual que lo propone el Partido Nacional. La diferencia está en que Libre quiere que solo hayan 2 suplentes en la mesa y que esos 2 suplentes sean los que se otorguen a los partidos pequeños en forma aleatoria en todo el país. La propuesta del Partido Liberal consiste en que hayan 5 propietarios y 5 suplentes en la mesa, igual que el Partido Nacional. Nada más que en todo es igual. La diferencia está en los 2 suplentes, en los 2 propietarios de los partidos pequeños. Libre quiere que, los liberales quieren que de los 2 propietarios de los partidos, los 2 propietarios de la mesa electoral, uno sea de los partidos pequeños, nombrado aleatoriamente, y el otro sea designado prácticamente por la sociedad civil, seleccionado dentro de la lista de los votantes de la mesa electoral que corresponda. Esto entonces significaría que la propuesta del Partido Liberal le daría presidencia, secretaría y escrutador a los 3 partidos grandes, Liberal, Nacional y Libre, y los otros 2 propietarios de la mesa, uno sería de la sociedad civil y otro sería de los partidos pequeños. Entonces esas son las 3 propuestas que están ahí. Todavía nos hacen falta algunos días de discusión. Vamos a ver si se logra cerrar o lograr algún acuerdo para proponerlo al Pleno del Congreso a través de la Comisión de Dictamen, o al final sería el Congreso Nacional el que discutiría entre esas 3 propuestas que están ahí. Originalmente el Partido Nacional, por ejemplo, proponía la ciudadanización de la mesa, es decir, que los miembros de las mesas electorales fuesen de todos, de la sociedad,
y no de los partidos políticos. Eso sería una despartidización de las mesas. Pero cuando analizamos todas las aristas del asunto, vimos que es prácticamente imposible llegar a un sistema que nos permita confiabilidad en eso. Esta reducción de los miembros de la mesa está acompañado de otra recomendación que estamos haciendo, que es la eliminación de las credenciales físicas para acreditación de miembros de mesas electorales. Ese es uno de los problemas más graves que tiene el proceso electoral, en el sentido de que se habla de que hay un proceso de compra-venta de credenciales por parte de los partidos políticos, especialmente dicen en los partidos pequeños. Estamos buscando, ya prácticamente estamos de acuerdo con un mecanismo en el que los partidos políticos, con anticipación al proceso electoral, unos 2 meses antes, 45 días antes, entreguen al Consejo Nacional Electoral la lista de sus miembros de mesas electorales que los van a representar de acuerdo a la distribución que se haga. Esos nombres de esas personas van a ser incorporados en los listados de votación de cada mesa electoral, de tal forma que los miembros de la mesa electoral van a llegar a su mesa y se van a identificar con su tarjeta de identidad y su nombre tiene que estar en el listado de votación de la mesa. Ya no va a llevar credencial. Adicionalmente, estamos recomendando que en cada mesa electoral el Consejo Nacional Electoral ponga un captahuellas, es un lector de huellas, que con el sistema adecuado nos permita identificar que la persona que anda la tarjeta de identidad es a quien corresponde esa tarjeta de identidad para darle un proceso mayor de seguridad a la mesa. Entonces son 2 temas, ¿verdad? El tema de la integración de la mesa y el tema de la eliminación de las credenciales. Hay otros temas, como el del sistema de transmisión de resultados, en el que ya tenemos algunos acuerdos de cómo debe funcionar. No hemos decidido tal máquina o tal sistema, sino el asunto de cómo deben los partidos políticos tener acceso a la información de primera mano en igualdad de condiciones del Consejo Nacional Electoral, la observación política internacional y la sociedad civil, así como la prensa nacional, de tal forma que haya una unificación de la información que proceda de la mesa. Otros temas como la paridad de alternancia, estamos blindándolo para que no haya posibilidades de manipulación en el Consejo Nacional Electoral, para que las mujeres tengan la garantía de que va a haber una igualdad en el tema de las candidaturas. Y el otro tema que mencionaba el doctor Aguilar, que es el tema del financiamiento político. Ese tema es más agudo de lo que parece, ¿verdad? Solo una cosa en las mesas. Varias veces hablamos de este programa con usted. Así es. De un montón de gente que sería en las mesas. Sí. Pero los partidos legalmente inscritos también con esa propuesta no están de acuerdo. Ellos creen que si están inscritos tienen derecho a estar en la mesa. Efectivamente. Pero el problema, esto es histórico, el problema es que, como en todas las elecciones, tanto en las primarias como en las elecciones generales, al participar todos los partidos y se les ha dado la atribución de que cada partido nombre sus propios representantes, entonces se han estado entregando en cada proceso miles y miles de credenciales en blanco. Alguien decía que eran cheques en blanco. Y efectivamente. Y que las vendían, y que un partido compraba al otro. Y esa es una realidad. Yo conozco cantidad de hechos, tuve conocimiento de cantidad de hechos en que las credenciales fueron vendidas. Entonces, ese ha sido un problema terrible, diríamos, para el proceso electoral hondureño. Adicionalmente, yo quisiera agregar que hay todavía otra posibilidad que se ha mencionado y que creo que la sociedad civil y muchas organizaciones estarían de acuerdo en que las mesas sean integradas del censo con 5 personas, pero seleccionadas del censo de cada mesa. Esa es la verdadera, que le han llamado ciudadanización de la mesa. El nombre está un poco equivocado porque ciudadanos son todos, sean nombrados o no por los partidos políticos o el Consejo Nacional Electoral.
pero si realmente se quisiera despartidizar el manejo de las mesas, ese sería el procedimiento más adecuado. Mediante un sorteo de las 300 personas que votan en una mesa, de ahí seleccionar con suficiente anticipación, capacitar y certificar que están aptos para desempeñar el cargo. Doctor, usted Sí. que ha ido por Latinoamérica Sí, a varios procesos y forma parte de una organización electoral, así es. ¿estamos preparados para estos cambios que me imagino no van a ser todos de los que estaba hablando don Fernando, Sí. pero sí algo van a tener que incorporar? Sí. No, en eso sí creo que hay casi un acuerdo total en que reducir la cantidad de miembros de mesa, por una parte, y la otra, que sean nombrados por el organismo electoral, como decía Anduray, con el nombre, con su tarjeta de identidad, si es posible, con su huella dactilar, Eliminando las registro de credenciales. firmas, se eliminan las credenciales y en el documento de nombramiento establecer cuáles son las sanciones a que estará O sea, sujeto. las famosas credenciales que decían Sí, eso. que las compraban los nacionalistas, Sí. que las compraban los liberales. Bueno, Libre participó también. Sí. Y compró también. Una vez compró también Sí, Libre. hombre, claro. Una es vez- que, una es vez- que la compra la hacen normalmente los alcaldes, hombre. Una vez uno de Libre le sacó aquí a uno de un partido pequeño que había vendido las credenciales. Salió bravo conmigo y yo que tengo que verle. Sí. Pero, entonces eso se va a acabar. Sí, eso se termina. Creo que ya ese ha sido uno de los peores defectos de nuestro sistema. Ahora, yo sí quisiera Y ha hecho perder credibilidad a los partidos, ¿no? a Claro, los nuevos partidos. Claro. No, y eso, Raúl, no solo se da en las elecciones generales y en las primarias también, entre movimientos. Cuando yo estaba de Y presidente... probablemente eso va a desincentivar. Desactivar, ¿cómo sí, es? sí. Déjame Mire, saber. yo conocí casos de que a personas que a los partidos nuevos, ¿verdad? Algunos que andan buscando ahí negocio. Hubo una vez que se armó un pleito entre el representante legal del movimiento y el que organizó el movimiento, peleándose por las credenciales. Pero tremendamente. Entonces yo le hablé y eran del Partido Nacional. Entonces yo le hablé a un dirigente del Partido Nacional por teléfono que interviniera y ahí se pusieron de acuerdo y se fueron a negociar a otro lado. Detalles como esos. Y en los que, Pero cuéntelos de Libre también. no, pues, sí, no, yo ahí no me doy cuenta. O sea que aquí el hombre está, no quiere mencionar. No, yo no, porque yo no. Fíjate, Raúl, que ahí en el seno de la comisión hemos dicho objetivamente Así lo que es, ha pasado en el así país. es. Ahí ningún partido se las ha ido a tirar de sano. No. Ningún Bueno. partido se las ha tirado de santo. Ahí todos conocemos los problemas y el funcionamiento del sistema político hondureño. Así es que hemos hablado con la verdad y estamos tratando de construir Sí. una buena ley. No, y me gusta por eso este programa que ambos están pues, Sí. contándole a la gente Y si estuviera lo- Neto Paz aquí también y Aristides, todos hemos trabajado en un buen ambiente. lo que se está haciendo. Está conmigo don Filadelfo Martínez también para consultarle. Don Filadelfo, aquí tengo a don Fernando Anduray, al doctor Augusto Aguilar. ¿Qué piensa usted? ¿Cree que estas reformas son buenas? ¿Se van a hacer? ¿Cuál es su análisis? Don Filadelfo, buenos días. Buenos días, Raúl. Está acompañado de verdaderas fieras de la política hondureña. Y yo creo que finalmente es una realidad, pero no deja de ser la gran, digamos, desventaja. Es un sistema político que se basa plenamente en la desconfianza, y la desconfianza entre los partidos, pero también la desconfianza de la ciudadanía. Yo como hondureño lo que espero, porque nos han dado ese mensaje los partidos que participan en este proceso de reforma electoral, de que con esas reformas que se están haciendo no se van a repetir los eventos de 2017. Yo me alegraría mucho que eso pasara, porque en realidad los hondureños en general, pienso, desconfían, están frustrados con la política, pero nadie quiere violencia. Yo creo que ese es un tema fundamental, ¿verdad? Que la violencia no se haga presente en el país y que finalmente podamos encontrar el camino para resolver. Yo estas reformas las veo en cierto sentido transitorias,
porque primero hay que asegurar que dentro de menos de 2 años esto se resuelva en paz, que el partido que pierda las elecciones reconozca al ganador. Eso no ocurre ya desde hace unos cuantos procesos electorales, pero sobre todo que siente las bases para un proceso en el corto plazo de reformas de mayor trascendencia política. Yo creo que los partidos tienen que entender que todos pierden con un sistema que se basa en la desconfianza, que todos pierden con un sistema democrático muy débil. Con instituciones débiles, Honduras no va a poder enfrentar sus problemas estructurales. Así que ojalá, ¿verdad?, que ese ambiente de fraternidad que se ve ahí en el programa también pueda contribuir a que las elecciones sean pacíficas. Hay una cosa... Bien, gracias, no sé por qué se interrumpió al final, sí, a don Filadelfo Martínez por su participación. En un momento también el diputado Juan Carlos Elvir va a tener participación, sí. Decía. No, yo quisiera tocar un tema que para mí es de vital importancia, y es la cuestión de la segunda vuelta. Desde mi punto de vista, y es lo que percibo, lo que me han dicho, lo que he escuchado, si nosotros, si el Congreso Nacional no resuelve eso de la segunda vuelta, las demás reformas que se hagan van a ser consideradas como cosméticas o como superficiales. Esa es la opinión generalizada de la ciudadanía. Bueno, yo tengo un año de venir diciendo sí, de que no creo que... Bueno, sí, claro, que yo le dije? Claro, sí. Pero aquí Anduraí me estaba explicando que ya hay, ustedes han planteado una salida. Sí, lo que hemos convenido con la Comisión de Dictamen es lo siguiente. Además de nuestra opinión o nuestro proyecto que vamos a presentar de ley, como un anexo, vamos a hacer la sugerencia sobre 3 puntos importantes: la reelección, la segunda vuelta y una posible separación de las elecciones municipales de las presidenciales y de diputados. O las del Congreso, de las municipales y presidenciales. O del Congreso. Es decir, que hayan elecciones separadas. Eso en base a la experiencia, Raúl. En todos los países ya las elecciones no van de manera simultánea. En casi todos los países de América Latina, para simplificar por una parte y para evitar eso de que a la sombra de la figura presidencial resultan electos diputados, alcaldes y regidores. ¿Eso tiene más costo? Pues relativamente, porque no es mayor costo, porque, o puede ser que aumente, pero no tanto, porque cuanto más candidatos o cuanto más niveles electivos participan, mayor es el gasto. Es como dividir en 2 partes el costo total del proceso electoral. Entonces es importante eso, pero yo siempre creo que eso de la segunda vuelta el Congreso tiene que decidir. Y desde mi punto de vista eso no necesita ir a segunda vuelta, ir a consulta popular. Lo que sí tendría necesariamente, o por lo menos para estar más cerca de la verdadera democracia y lo que contiene la Constitución de la República, lo que sí tendría que ir a consulta popular o ciudadana es la cuestión de la reelección. Pero lo de la segunda vuelta es una reforma constitucional. Con las 2/3 partes se aprueba este año y se ratifica el siguiente año. Y eso me parece que sí se aproximaría más a lo que el pueblo está planteando. Fernando, ¿cómo yo creo que la segunda vuelta... ¿No sería para esta elección? Yo creo que la segunda vuelta debe ser discutida para ser puesta en práctica en un ambiente de descontaminación. Correcto. ¿Verdad? Sí es. Si nosotros hablamos de segunda vuelta en este momento, entonces estaríamos hablando de los intereses de Narrala, de los intereses de Mel, de Xiomara, los intereses del Partido Nacional, los intereses del Partido Liberal, en el sentido de los candidatos que están en liza ahorita, los que están desde la campaña pasada queriendo ver si consiguen o no consiguen una alianza para ver si derrotan al Partido Nacional. Eso ya contamina la discusión. Partido Nacional, por ejemplo, cree que puede ser para el 2025. Por ejemplo, Raúl, ¿quiénes van a ser los candidatos en el 2025?
¿Quiénes van a ser? Fernando Anduray, Partido Nacional. No. Estás preguntando, puede ser. No. Pues nadie sabe. Vos mismo aceptaste que nadie sabe cómo va a evolucionar el Partido Liberal, quiénes van a ser los candidatos para el 2025 en libre. Hay toda una contienda ahora, ¿verdad? En Arrala no sabemos si va a tener partido o no va a tener partido para ese tiempo. El Partido Nacional no se sabe quiénes van a ser. De tal forma que esa medida tiene que plantearse como una medida fortalecedora del sistema político electoral y de la democracia de los hondureños. Pero cuando ya los intereses personales de un candidato o de un grupo de candidatos con nombre y apellido son los que promocionan la idea, entonces están promocionando cómo ganarle a otro partido, esencialmente al que está en el poder. Eso debilita la contundencia de los argumentos con que se discute la segunda vuelta. Si la proponemos para ponerla en práctica en un momento en que se fortalece la democracia y que no se sabe quiénes van a ser los beneficiados, eso facilita la discusión. Pero al final, nosotros lo que creemos es que es el pueblo hondureño el que debe decir si quiere o no quiere segunda vuelta. Porque ahorita hay gente que hace un cálculo político y dice, si ganamos las elecciones, si ganamos diputados y alcaldes primero, y vemos que el Partido Nacional no saca más del 45% en las elecciones, entonces pidamos segunda vuelta, porque nos juntamos todos después de la primera para ver cómo les quitamos la presidencia. Esa no es la forma en que se fortalece un sistema político electoral, porque esos son intereses personales o de grupo que contaminan las discusiones políticas. Sí creemos que el nivel de polarización, o no es polarización, más bien de segmentación que está sufriendo políticamente la sociedad hondureña, sí va a necesitar una segunda vuelta. Ya ahorita tenemos 3 fuerzas políticas, pueden ser 4 con la de Narrala. En la próxima elección hay 2 o 3 partidos nuevos que de repente podrían también estar con intereses muy fuertes, o que la población vaya dividiendo su apoyo político entre estos nuevos actores. Entonces hay que prepararlo, hay que tener lista la segunda vuelta. En la medida en que el pueblo hondureño apoye la creación de nuevos partidos, la segunda vuelta se vuelve una necesidad que tarde o temprano hay que poner en práctica. Evidentemente, nosotros mirábamos una propuesta del Partido Liberal ahí, que ya metieron al Congreso, porque el Partido Liberal hizo una propuesta de segunda vuelta, en la que piden que el partido, si un candidato presidencial no alcance el 45% de los votos en la primera vuelta, entonces que haya una segunda vuelta entre el primero y el segundo lugar. Ahora, Raúl, ¿qué sucede en las elecciones pasadas? El Partido Nacional sacó 42 y centavitos, ¿verdad? Y Libre, la Alianza sacó 41.5, creo que fue muy poca la diferencia. Entonces, ¿te imaginas la discusión fuerte que hay por una segunda vuelta? Si por un 2% el Partido Nacional no consigue ese 45% que están proponiendo en una segunda vuelta. Entonces, ahí se ve los intereses políticos en juego, ¿verdad? Porque el pueblo hondureño en realidad está votando fuerte por las 2 fuerzas que considera más importantes, que fue el Partido Nacional y la alianza de Narrala con Libre. Ahí se concentró más del 80% prácticamente de la votación de los hondureños. Entonces, ¿estaba justificada una segunda vuelta ahí realmente? No, realmente no lo vemos así, pero hay que hablar de ese tema. Si la sociedad hondureña quiere, en esa urna adicional que se le ponga, va a poder decir si queremos o no queremos segunda vuelta. Porque eso implica, lo que vos preguntabas hace poco, eso es gasto adicional, ¿verdad? Por supuesto, es una nueva elección que va a haber que financiar, igual que si separamos las elecciones, la fecha de las elecciones. Yo soy un partidario, siempre, tengo más de 25 años de estar pidiendo que se separen las fechas de elección de presidente y alcaldes con la del Congreso, las legislativas, porque en realidad las elecciones que contaminan el proceso son las elecciones legislativas, no son las de alcalde. Alcalde y presidente son unipersonales, es una corporación municipal, pero las candidaturas se promueven unipersonalmente, igual que la fórmula presidencial, son 4, las alcaldías es la corporación municipal, el alcalde, vicealcalde y regidores, pero la gente vota por
la cabeza de estas dos fórmulas. De tal forma que el presidente tendría la oportunidad de montar su infraestructura electoral a nivel nacional a través de los alcaldes, porque esto necesitan tener un nivel de organización territorial. Y en el caso de los diputados, en una elección separada, tendrían su propia organización territorial departamental partidaria, que podría ser que se renove el 50% del Congreso en una elección y el 50% en otra elección. Cualquier tipo de mecanismo puede haber de eso, pero el pueblo hondureño creo que ya necesita ese tipo de medidas que se deben ir visualizando. De repente también se conseguiría un acuerdo para que en el 2025 se separen esas elecciones, porque son recomendaciones que va a hacer la comisión. Aquí está el diputado por el departamento de Copán, el ingeniero Juan Carlos Elvir. Les quiere consultar sobre un tema, dice que es de suma importancia la justicia electoral. Diputado Juan Carlos Elvir, es un gusto saludarlo, buenos días. Sí, buenos días, Raúl. Buenos días, don Augusto. Fernando, un saludo a distancia. Solamente reforzar un par de criterios que ellos mencionaban y yo creo que intentan dar respuesta también al tema que citaba Filiberto Martínez. No habrá marco legal que funcione cuando el problema es moral. O sea, creo que el tema de la ley puede describir 50.000 acciones de protección de cómo debe de ser un proceso electoral, pero si en la mesa, el que llega a la mesa, intenta hacer trampa, y esa es la conducta, y esa es la situación que se plantea, indiferentemente del partido político, no hará sistema jurídico que funcione si lo que pretendemos es eso. Creo que es importante rescatar que dentro de todas estas medidas de seguridad que se pretenden implementar, y digo de seguridad legales, uno de los aspectos más importantes va a ser el tema de lo que debería establecer el Código Penal y cómo establecer el criterio procesal para que la persona que hace dolo o un delito electoral pueda ser sancionada. Ahí don Augusto mencionó el tema de que la persona que vaya a la mesa tenga una ficha dentro del Consejo Nacional Electoral donde tiene la firma, domicilio, número telefónico de la persona que va a ir a la mesa electoral, tiene su firma registrada, su huella registrada y tiene un juramento por escrito donde dice las responsabilidades, deberes y derechos y también los delitos que se puede someter y las sanciones que se puede someter en el Código Penal con respecto a la sanción de lo mismo. Si no moralizamos el manejo de la mesa electoral y rescatamos lo que significa la función pública de ese ciudadano que va a la mesa, no habrá forma de poder garantizar de que el trabajo que está haciendo ahí es fehaciente, que está dando fe y que obviamente que cualquier falsificación de documentación, sea en el manejo de la mesa electoral o en la transmisión y captura de datos y manipulación dentro del Consejo Nacional, que va a ser toda la base de información que dé los datos fehacientes del TREP, definitivamente no vamos a lograr. Pero aquí también es el otro criterio importante, que una vez que se hace esa junta de pruebas, porque habrán recursos de reposición y puede haber recursos de apelación que son judicializados en un momento determinado, exista todos los mecanismos de prueba adecuados para cuando las cosas sean agravantes y pueda establecerse la función del Tribunal de Justicia Electoral como última instancia en el tema de justicia electoral, como lo establece la Constitución. Creo que tenemos que madurar mucho, los partidos tienen que madurar mucho, hay temas que los partidos todavía los miran, lo están diciendo muy fehacientemente, pero yo estoy seguro que no estamos preparados, muchos de los partidos, para lo que va a significar esto, y hay que crear las condiciones de preparación porque de aquí para adelante los procesos electorales tendrán que ser así, de lo contrario no garantizaremos que estemos en un proceso electoral que pueda ser reconocido por otras fuerzas políticas. Agradecerte y un saludo nuevamente a todos en la instancia. Gracias al diputado Juan Carlos Elvir, de esos diputados que ocupamos, es un hombre que participa independientemente que represente al Partido Liberal, que aporta en ese Congreso. Y es estudioso. Sí, pero quiero decirles algo, yo estoy de acuerdo con él. Y ustedes dos, que yo me acuerdo, era reportero hace muchísimos años, yo andaba ahí en la calle como todos. Bueno, empecé en el deporte para empezar, con Diógenes. La campaña de Osvaldo me entrevistaba. Sí, no, pero estabas en el registro. No. Pero también... Después estuve en el registro, pero en la campaña de Osvaldo andabas en la calle. Claro.
Con Villatoro, Villanueva, Jorge Zelaya. Llegaban, sí. Sí. Yo Entonces, tenía la sede ahí en el Obelisco y ahí llegaban ustedes. Ahí llegamos. Mi pregunta es, Sí. Era muy buena gente, ¿verdad? ya no. Mira a ver si parte de No, que es que te ha superado. soy más buena gente ahora, entonces, lo que dice Juan Carlos, Sí. ¿estamos preparados para estos cambios? Mire, Sí, tomando en cuenta también que no queremos que lo que pasó en la última elección vuelva a pasar. Sí. Tiene que ser un proceso de cambio, Es que pero Juan Carlos el- señala algo Pero es importante. que es una condición natural de la conducta humana, individual y colectiva, la resistencia a los cambios. Casi siempre esa resistencia tiene su fundamento en el desconocimiento. Es decir, lo nuevo generalmente causa temores, desconfianzas. Entonces en eso tiene razón Juan Carlos. Y también es muy conocido el hecho de que, y ya lo mencionó también Juan Carlos, el hecho de que es cuestión de ética, cuestión de honor, cuestión de cambio de conducta, y sobre todo por eso la desconfianza. Se ha arraigado tanto la desconfianza en este país que nosotros ahora todas las cosas nuevas o cualquier cambio siempre estamos con el temor de que no se trata de algo bueno o que va a ser perjudicial para la sociedad o para la ciudadanía. Hay países que yo no me canso de mencionar eso, en donde la palabra fraude ni se menciona. Y están los casos más emblemáticos, es los países como Chile, Uruguay y hasta Costa Rica. En América Latina son ejemplos. Que pasan las elecciones y el mismo día se resuelve todo, se felicitan ganadores y perdedores, se ofrecen colaboración, cosa que en Honduras nunca sucede. Y la otra cosa que es importantísimo mencionar, relacionado con lo que acaba de expresar Juan Carlos Elvir, es la cuestión de que la impunidad en este país, nunca hemos conocido de casos de alguien que haya sido condenado por delitos electorales. Y en cambio en otros países, yo he mencionado el país más cerca, Panamá, en donde después de cada proceso electoral van hasta 100 personas a la cárcel por delitos electorales y a veces son simples. De tal manera que todo eso ha generado a que nuestro sistema electoral se haya desprestigiado y haya sido descalificado. Yo he estado en eventos internacionales en donde se menciona a Honduras como uno de los países de los peores sistemas electorales. Entonces, eso es importante y estoy de acuerdo que va a haber un poco de resistencia. Tal vez sería bueno que tocáramos un punto que ha generado mucha controversia y mucha protesta por los partidos que están en formación, y es en relación a la deuda política. Creo que sería importantísimo tocar ese tema ahorita. Bien, hay 11 partidos inscritos hoy, que es 3 de marzo del 2020. 11 partidos. ¿Recuerda, doctor, que hablamos hasta 19, decían algunos? Hasta 20. Sí, porque Salvador Larrala... Pero no van a llegar a un número. Sí. Salvador quiere inscribir. Sí. El exministro de Educación, Marlon Escoto, Son 12, quiere 13, Yescas, 14. 14. Sí. Yo hablo de unos 13, 14 partidos lo más. ¿Se imaginan? Está el de Max Lempira Viana también, que parece que ha hecho Ya van el 15. trabajo. Sí. ¿Se imagina hace años que íbamos a pensar que Honduras Sí, no, iba a yo dar oí 15 ahí, a mí en partidos? el tribunal me dijeron que habían 11 inscritos en este momento, alguien del tribunal me dijo, y habían 9 en espera. Es que 10 de la última elección, más Sí. nueva ruta de Edras, Sí, ya serían 11. 11 están inscritos. Sí, exacto. Y el de Narrala, que debería darse por inscrito, Sí, Ajá, y entonces a menos que aparezca aliándose con alguien ahí otra vez. sí. Y sobre eso de la deuda política, también que a Edras, no porque sea colega mío ni amigo personal, Sí, pero sí lo veo trabajando. sí, Hizo un trabajo para esa inscripción. Claro. Ha recorrido el país. Sí. Y lo que es, hay que ser justos. Pero muchos, vaya, Ese partido existe porque se formó con todas las reglas, el de Edras. Ahí en eso no hay que quitarle. pero los otros partidos, en la última elección, partidos que sacaron 3.000 votos, sí. tuvieron que ir a la Corte para que no los quitaran. Y ahí viene el tema de la deuda política. Muchos dicen que unos ya vieron que tener un partido político es un negocio porque le queda entre 8
y 9 millones de lempiras a los que lo forman. Sí. ¿Qué piensa de eso? Bueno, yo he considerado que así como está en la ley, esa deuda política y sumado a lo de las credenciales, es un incentivo, es un elemento motivador para que personas quieran tener un partido político porque se convierte en un negocio. Y en las primarias tener un movimiento porque también se convierte en negocio con la venta de las credenciales. Eso se ha dado en los últimos procesos electorales. Por eso es que nosotros estamos proponiendo cambios en la ley en el sentido de que, tal como está la ley en este momento, se le asigna un 15% como mínimo, no menos del 15% de lo que le corresponde al partido más votado. Esa es la cantidad que se le asigna a los demás partidos, aunque no hayan obtenido mayor cantidad de votos. Y ese es el caso del último proceso electoral, en donde se le dio hasta 9 millones a partidos que habían obtenido 3.000 o 4.000 votos. Eso significó simplemente que a los partidos grandes se les pagó 39 lempiras por cada voto obtenido y a los partidos pequeños hasta 3.000 lempiras por cada voto. Entonces eso no es justo ni es, diríamos, lo que corresponde desde el punto de vista también práctico. Entonces el cambio que estamos proponiendo nosotros es que se pague exactamente la cantidad por cada voto obtenido y no un porcentaje. Si un partido obtiene 5.000 votos, pues la deuda política sería por los 5.000 votos. Ya no le andamos llamando deuda política, estamos proponiendo un financiamiento o colaboración económica del Estado con los partidos políticos. Eso significaría, por una parte, menos elementos motivadores para formar partido y por otro ser más justo en lo que corresponde. Sí. ¿Y el Estado va a financiar las internas si todos los partidos tuvieran internas? Eso precisamente fue el tema de discusión ayer. ¿Es o no una buena pregunta? Sí, es buenísima pregunta, claro. Sí. Mire, lo que estamos proponiendo, Raúl, es que las elecciones internas y primarias sean el mismo día para los partidos que tengan más de un movimiento en contienda, y que los partidos que no van a ir a primarias, que realicen sus asambleas el mismo día también, para evitar que un partido influya en las decisiones de otro mediante enviando electores a votar por otro partido para favorecer a un candidato. Entonces, cuando los partidos van con movimientos con supervisión electoral y con supervisión por parte del Consejo Nacional Electoral. Entonces, si se hacen el mismo día y de manera simultánea, entonces solo es de agregar una urna más y una papeleta más. Entonces, forzosamente o necesariamente tiene que ser financiada por el Estado. Y en el caso de los partidos que hacen asambleas, hemos contemplado que el Consejo puede dar una colaboración técnica y económica para que se realicen esas asambleas. Esa es nuestra propuesta. Yo creo que este tema del financiamiento de las elecciones internas y primarias es algo que ya está en la ley prácticamente. Sí. Pero el esfuerzo que estamos tratando de hacer es que haya una unificación. Es más, en la ley electoral queda una disposición en el sentido de que todos los partidos políticos deberán adecuar sus estatutos a las disposiciones de la nueva ley electoral. Correcto. A efecto de que el país tenga estabilidad política. Entonces, la fecha de elección de autoridades, creemos que es correcto unificarla con la fecha de elección de candidatos a cargos de elección popular por cada uno de los partidos. Evidentemente, hay partidos que no tienen la capacidad de montar un sistema de votación directa y secreta a nivel nacional, porque son partidos que a veces participan en elecciones generales, pero no participan con candidatos en todo el país. Tienen una fórmula presidencial y presentan diputados en 10, 12 departamentos, no en los 18. Y presentan candidatos a alcalde tal vez en 160 municipios del país, por decir una cantidad. En el resto de los municipios donde no presentan candidaturas, por ejemplo,
han tenido credenciales, y estos son los temas que cuando ya vamos a discutir esto a profundidad, los partidos llamados pequeños han tenido un nivel de protesta muy fuerte en este momento contra algunas cosas que se anuncian que se van a modificar, por ejemplo en este tema del financiamiento del 15%, en el tema de las credenciales también, el derecho de representación en las mesas. Pero fíjate, Raúl, que habían partidos que no tenían candidatos a alcaldes ni a diputados en algunos departamentos, pero como tenían candidato presidencial se les daban credenciales. Claro. Todas. Entonces, si no tenían una estructura local, ¿para qué querían las credenciales? Se me vino a la mente el partido Vamos, que regresó unas credenciales. Sí. Bueno, entonces, digo estas cosas para que la gente entienda por qué... Ya no había compradores. Digo estas cosas para que la gente entienda por qué estamos hablando de reducir el número de miembros en las mesas. Y en honor a la verdad, también debo reconocer que el problema de representación en las mesas no es exclusivo de los partidos pequeños que no puedan cubrir las mesas. No. También es de los partidos grandes en algunos lugares. ¿Verdad? Así es. También en algunos lugares los partidos grandes, ¿verdad? Por ejemplo, el tema famoso, las famosas 3.000 credenciales que no tiene Libre y la Alianza. Aún en aquel tiempo, ¿por qué no? En aquel tiempo que solo era Partido Liberal, Partido Nacional, siempre Pino, había algunas de repente mesas, alguien no llegaba. Correcto. Entonces el asunto es bastante sensible, pero tiene una forma práctica de ser abordado y hay que ser objetivos en estas cosas, ¿verdad? Sí. Yo creo que ahorita se está proponiendo que el financiamiento político, porque le hemos cambiado el nombre en la ley, ya no se va a llamar deuda política, se va a llamar financiamiento político. Estamos proponiendo una graduación porcentual en la entrega del financiamiento político a los partidos políticos en el periodo de 4 años de una elección a otra, para que los partidos políticos puedan disponer de determinada cantidad del primer año, determinada cantidad del segundo año y el tercero del cuarto año, otra cantidad a efecto de que puedan tener dinero para su funcionamiento, porque ese es otro problema de la clase política hondureña y los partidos políticos, que prácticamente desaparecen después de la elección. El año siguiente se pierden sus dirigentes, se pierde todo el mundo, las deudas no las pagan, viene aquí a desacreditación contra los partidos y empiezan problemas de división por andar averiguando quién recibió el pisto, cómo lo recibió, en qué lo invirtieron. Entonces en la ley estamos tratando de dejar algunas disposiciones que regulen la utilización del dinero por parte de los partidos en porcentajes por año para garantizar su estructura, el funcionamiento de su estructura y su capacidad de poder financiar capacitación política, por ejemplo, participación de la mujer y de los jóvenes, y también el tema del financiamiento de sus procesos electorales o la planificación de sus procesos electorales. No es fácil hablar de esto porque los partidos pequeños consideran como una conquista el hecho de que se les hubiera aprobado antes el 15%, como mínimo el 15% del total de la deuda política que le correspondía en el nivel presidencial al partido que ganaba las elecciones. Entonces, ahora que se les diga que no van a tener ese porcentaje, evidentemente golpea económicamente las estructuras de los partidos pequeños. Pero hay un proceso de repotenciación del aporte del Estado para el financiamiento político. Al final es el Congreso Nacional el que va a determinar, ¿verdad?, cuáles son los porcentajes que se le va a otorgar a los partidos políticos en forma de financiamiento. La otra cosa, Raúl, es que estamos tratando de garantizar el mecanismo de la existencia de estos partidos por proceso electoral. La ley establece que el partido que no obtiene como mínimo el 2% de los votos en el nivel presidencial, ese partido debe perder su personería jurídica y prácticamente ser desintegrado. Pero usted que ¿verdad? Es abogado, usted que tiene tanta experiencia en esto de las elecciones, Sí. ajá, y si vuelve a pasar lo de la vez pasada, que apelaron a la corte y entonces
La Corte dijo que no. Eso se está No, regulando. pero lo de la Corte, el fallo de la Corte no fue porque no hubieran sacado el 2%, Sí. fue por otras razones, ¿verdad? Sí. Del procedimiento que se utilizó. Pero en resumen, le volvieron a dar el partido a pesar que... Sí, pero que no fue- porque no hubieran sacado el 2%. Por eso, ¿verdad? pero al final... Entonces, el tema... está bien lo que decís, pero al final, Fernando, Pero eso está... ahí siguen los partidos. No, pero eso cambia con la existencia ya del Tribunal de Justicia Electoral, que ese tipo de problemas ya no irían a la Corte, sino en el Tribunal. En el Tribunal de Es correcto. Justicia Hay Electoral. cosas en las que, así de tipo Sí. de justicia electoral, en la que nosotros tratamos de no meternos porque lo tiene Sí. la otra comisión de trabajo con Jorge Cálix y hay otra comisión de dictamen. Entonces, en los temas de justicia electoral, muy poco nosotros nos queremos meter, aunque tenemos una visión para cada cosa, pero ese es asunto de otra comisión. Lo que sí estamos tratando de hacer es que la nueva ley electoral no se vaya a entrecruzar con tipificación de delitos electorales o de conductas de faltas electorales o procedimientos electorales o procedimientos judiciales electorales, porque son temas exclusivos de la Ley de Justicia Electoral. Entonces, lo que sí es los requisitos de existencia de los partidos políticos sí nos corresponde a nosotros. Ese 2% va a quedar fijo ahí. Evidentemente vamos a mantener también el tema de que el partido que logra sacar un diputado, ese partido va a seguir existiendo, sea diputado del Parlacén o diputado del Congreso Nacional. Porque así está en la ley y no vamos a proponer que se reduzca esa garantía. Con lo del Parlacén, Raúl, ahorita que lo mencioné, mira, lo está anotando, Parlacén. van a haber cambios sustanciales en eso. Así es. En la Por lo propuesta. menos estamos proponiendo, ¿no? Sí, en la propuesta estamos proponiendo que se pongan en práctica las reformas del protocolo de reformas que aprobó el Parlacén en el año 2008. En los que se estableció que la forma de elección de los diputados al Parlacén sería la misma forma que se aplica en cada país, o sea, respetando la soberanía nacional de cada estado. La ley para elegir los miembros del Congreso Nacional es la misma que se debe aplicar para los diputados al Parlacén. Tiene que haber una planilla del Parlamento. ¿Qué significa eso? Que los diputados al Parlacén van a ser electos por voto secreto y directo en una urna adicional. Y por departamento. Y estamos proponiendo Espere. que sea por departamento. Voto secreto y directo. Y directo. O sea, Urna especial para el Parlacén. ok. Entonces explíqueme, si van 11 partidos, ¿cómo va a ser la urna del Parlacén y cómo van a votar? Una urna adicional. Una urna Así tenés una con urna 11. para presidente, una para alcaldes, una para diputados, una para el Parlacén. Y Van si a haber son 4 11 urnas partidos, en la mesa. Serían 11 candidatos por departamento, del cual les saldría uno con mayoría simple. No, el tema es que si son 18 departamentos, Sí. son 20 diputados. Sí. La propuesta es que se le asigne un diputado a cada departamento y solo Francisco Morazán y Cortés tengan 2 diputados. La gente votaría por el diputado que quiera en cada departamento, ¿verdad? Entonces, una votación directa y secreta. Con eso se terminaría el cementerio en que han convertido al Parlacén, donde mandan un montón de gente que les dicen que son momias políticas, cadáveres políticos, cualquier cantidad de cosas de esas. Pero ya no se va a permitir entonces esa designación. El tema de la lista, si se hace por lista o se hace por departamento, nosotros estamos recomendando que sea por departamento, pero también va a ser una decisión del Congreso Nacional. Lo que sí no puede evitar el Congreso es que sea elección directa y secreta. Eso sí va a tener que ser ahora en el tema del Parlacén. ¿Qué piensa usted de eso? Me parece que eso obedece a lo que establece el protocolo de constitución del Parlacén, porque se hizo una reforma que aquí no se cumplió en la última elección. Entonces esa reforma obliga o manda que en cada país se elija a los diputados al Parlacén siguiendo exactamente o siguiendo el mismo procedimiento con que se eligen los diputados. Es más, el periodo también, que aquí se ha estado eligiendo por 5 años y en la reforma dice que debe ser con el mismo periodo que
se eligen a los diputados al Congreso Nacional, que serían de 4 años. No, pero por ejemplo, hay diputados electos para el Parlacén para los próximos 4 años. Sí, pero hay un recurso. Hay un recurso precisamente pidiendo la nulidad de esa elección. Sí, porque fíjese que participa usted, mira, ve, pero vamos a entrar 6 años después. Así es. Así es, ¿verdad? Así es. Solo quiero leerle un par de cosas que la gente está escribiendo. Ha sido muy interesante el programa. Me dice, ningún partido debería recibir deuda política. Esto lo escribe Anthony Cruz. Sí. Ni Alianza Patriótica, ni FAPER, ni Vamos deberían existir, ya porque en su primer proceso electoral no sacaron ni el 2%, ni diputado en el Congreso Nacional. Pero como la Corte está secuestrada, la revivieron. Les hago el favor de no desaparecer, háganos el favor de desaparecerlos y que me paguen dándome credenciales. Eso es lo que sucede, que les paguen dándoles credenciales. Eso no es correcto. El tema por el que la Corte falló que estos partidos no podían ser eliminados es porque tenían un diputado al Parlacén. Sí. Por eso, entonces ese diputado le salvó la existencia. Sí. El licenciado Cardo Rodríguez va a participar en un momento. La otra cosa, Raúl, que quiero mencionar. Juan Carlos Elvir, solo dame chance esto. Es que sobre lo que tú estabas exponiendo, en la extinción de un partido político y no permitir que el antecedente de la resolución sala constitucional, la Organización de los Estados Americanos recomienda separar la personería jurídica del derecho a participar en proceso electoral. En todo caso, de no cumplir el 2%, se pierde el derecho a participar y no la personería jurídica. Bueno, ese es un tema de fondo que habría que ver, porque eso implicaría una especie de sanción, ¿verdad? De suspensión del derecho o eliminación de la personería jurídica. El Partido Nacional no quiere reformas electorales profundas porque tiene miedo de perder el poder. Le confirmo que toda oposición llegará unida. Alan Zúñiga desde Puerto Cortés. Bueno, ese es un tema de la oposición en el que yo no me voy a meter. Si llegan divididos o llegan juntos es problema de ellos. El tema de las reformas, sí estamos proponiendo reformas y estamos trabajando todos juntamente. Y mire que yo quiero decirle también, antes de que me olvide, que en las elecciones internas que se van a practicar en marzo en los partidos políticos, se van a practicar las mismas reglas del proceso general. En el tema, por ejemplo, de la distribución proporcional de los cargos. Ha habido una diferencia entre la asignación de cargos de elección popular a los movimientos que ganan las elecciones. El movimiento que gana prácticamente se lo lleva todo, mientras que en las elecciones generales hay un sistema de cocientes electorales para distribución proporcional que no se aplica en la interna. Ahora vamos a unificar por mandato de ley los dos procesos electorales de tal forma que en los procesos electorales internos los movimientos que queden en segundo lugar o en tercer lugar van a tener derecho a que se les asignen proporcionalmente candidatos en las planillas oficiales de los partidos políticos. O sea que no va a ser asignación de resultados por candidato directo, sino que los movimientos van a tener derecho de representación. El nivel de diputados. Eso es importante, Raúl, porque una de las razones por las cuales hay tanta división interna en los partidos políticos es por la forma de integración de las planillas en las elecciones internas y primarias, en las elecciones primarias, ¿verdad? Esto va a traer un nivel de proporcionalidad y de representatividad más integral en los partidos políticos. Bien, me avisan si está el licenciado Rodríguez para poder darle participación. Y también nos falta el tema de la tarjeta de identidad. Sí. Pero voy a hacer una pausa y luego hablamos de la tarjeta de identidad también. ¿Qué va a cambiar el proceso electoral con esta nueva tarjeta de identidad? Bien, continuamos. El licenciado Cardo Rodríguez quiere participar sobre el tema abordado hoy por el doctor Augusto Aguilar y por el abogado Fernando Anduray. Buenos días, licenciado. Buenos días, Raúl Valladares. Buenos días al licenciado Anduray, al licenciado Aguilar. Lo felicito, Raúl, porque este es un tema fundamental para la vida democrática del país. Felicito a la comisión,
felicito a la comisión técnica que está trabajando con mucho patriotismo, con mucho profesionalismo y con mucha altura. Yo he insistido durante mucho tiempo en el asunto de los partidos minoritarios que no tienen el límite que la ley establece, que ya ustedes lo explicaron. Está claro, lo que acaba de leer, creo que de la OEA, está claro que una cosa es la personería jurídica del partido y otra cosa muy distinta es el tema de la representación y el tema del sistema político y de la competencia política. Son dos cosas totalmente distintas. Por tanto, eso de que se agarran de que siguen en la competencia porque tienen un diputado al Parlacén, me parece una cosa totalmente artificial, llamémoslo así, o fuera de lo que es el sistema político nacional. Es una cosa que es producto de tratados centroamericanos de integración, etcétera. Es decir, eso contamina. Esto del Parlacén, el que la Corte Suprema se haya basado en eso, es totalmente contaminante a la dinámica del sistema político interno hondureño. Yo quiero pedirles como hondureño, a Anduray y al doctor Aguilar, que son excelentes profesionales, conocedores del sistema político electoral, que hay que darle pensamiento a eso, porque este asunto de la proliferación de partidos está contaminando el sistema democrático, la representación. No puede ser que saquen 2,000 votos. Eso no es representación. Un partido político encarna la representación legítima de amplios sectores de la sociedad. Así lo dice la teoría, así lo dice la práctica y así se lo dice la historia. Entonces, hay que separar lo que es la existencia legal de un partido, que estamos de acuerdo que no puede desaparecer. Es que yo creo que aquí hay un tema de semántica en la ley actual. Eso de desaparecer un partido es incorrecto. Desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, es incorrecto decir que un partido va a desaparecer. Lo que sucede, lo que debe suceder es salir de la contienda, y ahí tiene que legislarse, licenciado Anduray y licenciado Aguilar, tiene que crearse un mecanismo, digamos, especial de qué sucedería cuando sale de la contienda, porque no puede volver a formarse el partido porque ya está formado, pero sí tiene que establecerse algún tipo de mecanismo para recoger firmas nuevamente. No sé en este momento, habría que ver el licenciado Aguilar, que tiene tanta experiencia en América Latina, y ver las experiencias de otros países, cómo hacer para que ese partido no siga participando en la contienda, no desaparece como partido, pero sale de la contienda y se le deben de poner otros requisitos para que vuelva a entrar a la contienda electoral, porque esto está incidiendo mucho en la segunda vuelta electoral. Yo lo he dicho y lo he leído y lo he estudiado y lo he conversado con politólogos de otros países. La proliferación de partidos está presionando a la segunda vuelta, señores. Este es un factor que está contaminando el sistema electoral y el sistema político. Entonces, si nosotros redujéramos la proliferación de partidos, veríamos que la contienda se va a concentrar en 2 partidos. Esa es la tendencia mundial. La tendencia mundial es la concentración en 2 partidos. Entonces, pero en Honduras, la misma ley ha contaminado al sistema político electoral. Así que les quiero pedir, como amigo que soy de ambos y como hondureño, que le den más pensamiento y verdad a este asunto de los partidos que no tienen el límite para mantenerse en la contienda. Los felicito, sigan adelante porque es una tarea patriótica la que están haciendo. Muchas gracias, Raúl, por dejar de participar. Buenos días. Buenos días al licenciado Edgardo Rodríguez. Raúl, que en este tema debemos ser muy cuidadosos porque si bien es cierto hay que evitar el fraude en que se convierten algunos partidos políticos que no existen prácticamente, tampoco podemos caer en la exclusión de partidos como una forma de limitar su participación. Esto se vería mal por parte especialmente de la comunidad internacional, que anda viendo en estos grupitos pequeños siempre
un proceso de inclusión participativa, ¿verdad?, en los procesos de decisión, de tomas de decisión en las sociedades. Pero definitivamente hay que regularlos porque, por ejemplo, en el tema de las elecciones que estábamos hablando, de unificar las fechas de elecciones, sí, la ley va a contemplar ahora la figura de la supervisión electoral. El Consejo Nacional Electoral va a supervisar las asambleas que hagan los partidos que no elijan por voto directo y secreto a sus autoridades y sus candidatos. O sea, partidos pequeños que no van a hacer elecciones internas por voto, sino que lo van a hacer en asambleas, porque son partidos que no tienen una militancia muy fuerte. Esas asambleas van a ser supervisadas para garantizar que existan, porque hemos conocido de casos, de experiencias prácticas de partidos que no hacen asambleas porque no tienen con qué hacer asambleas en algunos lugares y aparecen diciendo que hicieron una asamblea en tal departamento o en tal municipio cuando eso es inventado, no lo han hecho, ¿verdad? No quiero herir susceptibilidades de ningún partido considerado pequeño porque habrán algunos que tienen más capacidad que otros y no se presentan los casos que nosotros estamos diciendo. Pero entre ellos mismos saben que hay limitaciones muy fuertes de organización y de participación que no pueden ser subsanadas más que con la promoción de líderes que sean capaces de provocar algún sentimiento en la población para que les den el voto y consigan el famoso 2%. Y en el tema del 2%, en el seno de la comisión, por ejemplo, analizábamos una propuesta que dice que en el caso de los partidos nuevos que están por inscribirse, el Consejo Nacional Electoral, esta es una propuesta nada más, no vayan a salir ahí protestando en manifestaciones después diciendo que ya eso estamos queriendo fregar gente, que en el caso de los partidos nuevos, el Consejo Nacional Electoral, en la resolución de aprobación de la existencia del partido, se les autorice provisionalmente su personalidad jurídica, la cual va a ser ratificada el día de las elecciones si obtienen el 2% de los votos. Es decir, si un partido en este momento va al tribunal, al Consejo Nacional Electoral, y propone 60,000 firmas, porque son casi 60,000 o 70,000 firmas que les están pidiendo para inscribirse, y el día de las elecciones solo va a sacar 5,000, entonces ahí hay algo que no está sucediendo bien, ¿verdad? Entonces, la propuesta sería que no se le exijan esas 60,000 firmas para inscribirse, que lleguen sin presentar las 60,000 firmas, que se les autorice su participación en las elecciones y si en las elecciones no sacan el 2% que pide la ley, hasta ahí llegaron. Se les prueba y si no sacan esos votos no tienen derecho a existir ni seguir participando. Tengo un dato antes del doctor. Sí. La Unidad de Política Limpia, entiendo yo, ya se reunió con la comisión y en la propuesta de ley nueva proponen como obligatoria la apertura de cuentas bancarias en el sistema financiero nacional para todos los precandidatos políticos y cuyas cuentas deben estar adscritas como requisito indispensable en la inscripción de las planillas ante el Consejo Nacional Electoral y la Unidad de Política Limpia podrá solicitar directamente información bancaria, fiscal y fiduciaria de los políticos que reciben aportes en especies o monetarios, así como los aportantes. Y también aquí, me dice el abogado Urtecho, el Tribunal de Justicia Electoral debe exigir que en el Partido Liberal se cumpla sus estatutos eligiendo a sus autoridades por el voto directo mediante urnas separadas en las elecciones internas y no como se elige ahora violentando los estatutos. Y aquí hay otro importante, es el general en condición de retiro, Luis Maldonado Galeas, que busca la candidatura al Partido Liberal también. Buenos días, saludos a usted y los distinguidos panelistas. Que solo los partidos mayoritarios tengan representantes y propietarios en las mesas es excluyente, que tengan todos los partidos es disfuncional. El verdadero salto para la democracia plena es la ciudadanización de las mesas. La segunda vuelta electoral es un imperativo histórico, eso no va a pasar. Las elecciones separadas son el gran cambio para la reconstrucción de la República en términos de independencia de poderes. La violación de la Constitución con la reelección presidencial debe resolverse en las elecciones primarias del 2021
mediante el plebiscito o referéndum. Luis Maldonado, Patria Digna. Las tesis del Partido Liberal que ya conocemos. Sí. ¿Verdad? El asunto de la separación de las elecciones, sí, yo siempre he sido partidario de eso. Creo que eso fortalece, como él dice, el sistema de separación de poderes. Eso le da independencia al Congreso Nacional realmente y hace que se replantee el papel del presidente de la República en el control de los otros poderes del Estado. Sí, es importante eso. Ahora, en el tema de la ciudadanización de las mesas, mire, no solo es de querer. Cuando nosotros fuimos a analizar un poco el tema de la ciudadanización, nos encontramos con un proceso electoral complejo. El proceso electoral de los hondureños es complejo desde el punto de vista de la documentación que se utiliza en la mesa electoral. Hay cualquier cantidad de documentos con cálculos de toda forma ahí, que vimos que el problema de educación del pueblo hondureño es bastante fuerte. Uno de los grandes limitantes que ha tenido los procesos electorales es la falta de educación que en muchos casos se producen en los miembros de las mesas electorales. Hay cualquier cantidad de actas que llegan al Consejo Nacional Electoral o al viejo Tribunal de Elecciones con errores de ortografías, errores matemáticos, errores de cálculo. La gente los capacitaron 2, 3, 4 veces y siempre cometieron errores al momento de hacer las actas electorales o desarrollar el proceso electoral. Y hay otro problema también, que tendría que definirse, si supongamos que los listados de votación de la mesa electoral están con suficiente tiempo como para que el Consejo Nacional Electoral seleccione 5 miembros de la mesa, hay que irlos a buscar con anticipación porque hay que capacitarlos. Hay que saber quiénes son y habría que saberles y darles a entender cuáles van a ser sus obligaciones, sus compromisos y sus posibles penalidades de que estábamos hablando en caso de que no cumplan su función y se convierten en funcionarios electorales. Ajá, y si esa gente no llega el día de las elecciones, ¿qué va a hacer? ¿No le pasa a los partidos políticos que seleccionan un montón de gente para que vaya a las mesas y el día de las elecciones o se las compraron o se los enfermaron o pasó cualquier cosa y no llegan a la mesa electoral? Entonces, los riesgos son grandes en un programa de ciudadanización de mesas. Por otro lado, el tema de que habría que ver quiénes dentro de la mesa están provistos de sentimientos partidarios, quiénes de los que votan en esa mesa no son miembros de un partido político, no son activistas de un partido político. Entonces, todas esas cosas son limitantes para poder hacer un proceso de ciudadanización. Creemos nosotros que probablemente en los próximos procesos electorales podría en determinado momento autorizarse al Consejo Nacional Electoral a que creara un consejo o un instituto de formación electoral para miembros de mesas electorales que se convirtieran en funcionarios permanentes del Consejo Nacional Electoral. Pero eso es mucho más allá. En este momento nosotros tenemos que salvar las próximas elecciones y cuando se quiso profundizar en la mesa de la ciudadanización, Mel Zelaya fue el primero que dijo no, ¿verdad? Yo quiero tener mis representantes que me defiendan mis votos. ¿Se acuerda con la insurrección legislativa y todas esas cosas? Fue uno de los temas precisamente que se proponía. Pero esa tesis no solo ha sido de Mel Zelaya, sino que de los partidos políticos mayoritarios, pues porque es una cuestión de... Nosotros sí estábamos abiertos a la ciudadanización. Ya rato le está tirando a Mel Aldurey. Sí, mire, esa es cuestión de... Hemos estado tranquilos, deja de sembrar cizaña. Ya para el cierre. Mire, hombre. es que esa es cuestión de educación. En Chile, por ejemplo... Es cuestión de educación, por eso lo planteaba yo como educación. Son permanentes, los miembros de mesa, son funcionarios permanentes y ad honorem. Aquí nomás en otros países, el reclutamiento de los miembros de mesa es un voluntariado. La gente se va a inscribir a la autoridad local para que de ahí se seleccionen.
pero nosotros no estamos en ese nivel todavía. Aquí en Honduras lo que nos caracteriza es toda una cultura de la desconfianza. Se desconfía de todo mundo, de los mismos partidos entre sí, los organismos también, los funcionarios también. Hay una total, diríamos... que aquí nadie se desprestigia. Así ni es, también es la otra cosa, pero la desconfianza existe. De tal manera que probablemente en otro tiempo se va a llegar a eso, en una reforma posterior, pero decíamos que eso es producto de toda una historia, de toda una cultura y de todo el nivel ya hay presiones sociales, ¿verdad? Claro, de algunos organismos de la sociedad civil. Claro. Yo creo que lo que no vendrá es el afinamiento de esas propuestas, de esas posiciones. Yo no descarto que en el futuro pueda haber un proceso de ciudadanización. Es probable. Hola Raúl, a la vez que saludo a los compañeros de la Comisión Técnica, dejo dejar establecido que los miembros de la Comisión por el Partido Liberal, Lino Tomás Mendoza y yo estamos por la segunda vuelta y que sean los ciudadanos de cada mesa, sean los que hagan el escrutinio y el acta, lo que vale decir municipalizar la mesa. Esta medida es respaldada por los alcaldes de Honduras y un proyecto para la segunda vuelta ya fue introducido por la bancada liberal el año pasado. Este es Aristides, el abogado Aristides Mejía Carranza. Tito, la segunda vuelta ya vengo diciendo hace años de que eso no iba a pasar. No, pero la propuesta del Partido Liberal no es esa, la que está en la mesa no es esa que dice Tito. ¿Te has equivocado, Tito, entonces? Sí, en la propuesta que ellos hacen, solo un miembro de la mesa es de la sociedad civil. Sí. Los otros son de los partidos políticos, por lo menos lo que propusieron ahí. Sí. Bien, nos vamos. La nueva tarjeta de identidad. ¿Qué significa? ¿Qué representa en este nuevo proceso electoral? Me parece que la gran ventaja de una nueva identidad es que va, de alguna manera, va a servir para tener un censo real. Porque ahora la tarjeta de identidad la va a aportar el ciudadano que realmente existe y que reside en el país. Y, por supuesto, no estará el censo electoral integrado con personas que hace años que murieron o hace años que no viven en el país. Por lo menos en esa parte, además de las otras cuestiones que va a tener los requisitos de seguridad, de que no va a poder ser falsificada, que va a servir para una verdadera identificación y por razones de seguridad del Estado. Yo personalmente no creo que eso resuelva el problema, porque hay muchos que creen que el simple hecho de tener una nueva tarjeta de identidad, que eso va a servir para tener elecciones limpias, transparentes y confiables. Que sirva, que va a ayudar o que va a constituir un elemento, diríamos, importante, esa es otra cosa. Doctor. Ha sido un placer. Gracias. Yo sí creo que la columna... Te quiero decir algo. Durante estuviste en registro siempre hablaste de la necesidad de esa nueva tarjeta de identidad. Y en el proceso electoral, ¿de qué va a servir? Es parte de la columna vertebral de la recuperación de la credibilidad en el proceso electoral. ¿Por qué? Porque es un nuevo censo nacional electoral. Ayer escuchaba solo esto. Esto lo escribe don José Manuel Zelaya Rosales, el máximo líder de Libre. Raúl, hay un atraso fuerte con la nueva tarjeta de identidad. Deben investigar, pero decirlo al aire, existe el riesgo de que tengamos que ir con el viejo censo y la vieja identidad. Un atraso fuerte con la nueva tarjeta. Bueno, no sé en qué cosas anda metido Mel ni con quién anda platicando, pero nosotros estamos en la obligación de salvar el proceso de identificación nacional. Yo escuchaba ayer con vehemencia al comisionado presidente del registro. No, pero Mel de temas electorales sabe, Andrés. Sí, no, pero yo no le dije que no sabe, yo le dije que no sé en qué anda metido ni con quién. ¿Eh? Pero él tiene un miembro en el Registro Nacional de las Personas. Y ese retraso, hasta ahora se da cuenta él. No, me imagino. Esas son las cosas que hay que ver aquí, porque a veces suceden cosas así imprevistas y uno no se explica por qué, ¿verdad? El tema es que el director del registro, el comisionado presidente, ayer hablaba de un registro base cero, le estaba llamando, y lo dijo 4 o 5 veces, ¿verdad? Se refiere a que el Censo Nacional Electoral estaría conformado por todos los que soliciten la nueva tarjeta de identidad. Prácticamente
harían a un lado lo que es como Censo Nacional Electoral en este momento, que desde mi punto de vista es ilegal, porque el Censo Nacional Electoral es permanente y es uno solo, que debe ser actualizado con la nueva tarjeta de identidad, es correcto, pero no partir de base cero, porque eso significaría que la nueva tarjeta de identidad se va a conformar nada más tomando como base la base de datos de registro civil, haciendo a un lado la base de datos de identificación que ya existe. ¿En qué estaríamos incurriendo en un problema con esto? En que va a haber al final del proceso nuevo de identificación cualquier cantidad de hondureños que por cualquier razón no hayan solicitado su tarjeta de identidad, que están actualmente en el censo electoral, pero que si no solicitan la nueva, prácticamente quedarían excluidos del Censo Nacional Electoral. Ahí hay un problema técnico que tiene que resolverse. Mel, probablemente con lo que escribió ahí, puede andar visualizando ya la necesidad de que se pueda utilizar la base de identificación actual para terminar de completar lo que se haga con la nueva tarjeta de identidad. Pero ya esas son componendas políticas al más alto nivel. Yo sí creo, sinceramente, siempre lo he creído, que para las elecciones internas de marzo no vamos a tener nuevo Censo Nacional Electoral. Bien, vamos a investigar este atraso en lo que es la nueva tarjeta de identidad. Alexander, manda hoy para que investiguemos eso. Hasta salmos les envían hoy a ustedes dos. Dice, hola Raúl, le dedico este pasaje bíblico a los exponentes. Te saludo. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos, dice el abogado Venegas. Ven, hasta salmos. Que lo ponga en práctica. Que lo ponga en práctica. Buenos días. Será interesante saber cómo van a eliminar la licitación de imprenta para las papeletas. Hoy por hoy hay tecnologías que le pueden permitir al Consejo Nacional Electoral comprar equipamiento que imprima internamente las papeletas necesarias con hasta 6 niveles de seguridad. Así se evita la reimpresión de papeletas y actas sin ningún nivel de seguridad para duplicar las papeletas y actas. Manuel López. Fíjese que Mel casi nos mete al problema al final del programa. Ya estábamos despidiendo. No, yo Mel es especialista para echar a pelear a la gente. No, pero fíjate que yo de zafado, hombre, que no me fijé. La verdad es culpa mía. Mira, yo quiero decir una cosa. La participación de Filadelfo yo la dejé para el final porque en realidad hay cosas, como dijo el doctor Augusto Aguilar, en las que estamos de acuerdo y lo hemos discutido en la comisión, que no se van a resolver por la ley. Estamos tratando de hacer una ley que, por ejemplo, garantice un sistema de transmisión de resultados en el que el pueblo hondureño a las 10 de la noche, a las 11 de la noche por tarde, conozca quién es su nuevo presidente y que todo el mundo esté de acuerdo. Tenemos la ventaja en este proceso de que Libre, que en las elecciones pasadas declaró fraude desde antes de las elecciones, hoy está metido en todos los procesos y está participando activamente. Es decir, Libre no va a denunciar fraude electoral porque ellos están construyendo el proceso electoral con nosotros. El único que está quedando por fuera es Narrala, pero ya conocemos todos que no tiene diputados porque se lo regaló a Mel, que no tiene partido porque se lo regaló a otro y que anda haciendo un partido que no termina de inscribir. Entonces ahí anda siempre hablando de que están preparando fraude, de que están haciendo las cosas y que ya nos pusimos de acuerdo unos con otros para hacer fraude. Todo porque él no está dentro de este proceso por no tener la representatividad que debió haber tenido si hubiese participado con su propio partido en las elecciones pasadas. Yo creo que tenemos que hacer un compromiso moral, ético, los políticos con Honduras. Debemos prepararnos para reconocer al que gane las elecciones. Nosotros los nacionalistas sabemos que tenemos un partido fuerte, queremos ganar las próximas elecciones, pero también sabemos que tenemos 3 periodos continuos de ejercicio del poder y que cada vez va a ser más difícil ganar la próxima elección. Es que nos estamos preparando para ganar, pero también está la posibilidad de que se pueda perder. Si la oposición hace su juego inteligente, para nosotros va a ser muy difícil ganar las elecciones.
Tenemos que pasar por un proceso electoral en el que debemos salir muy unidos para poder tener posibilidades de ganar las elecciones. El triunfo electoral de un partido no depende de los otros, Raúl. Depende de lo que uno haga como partido político. Los errores que cometa la oposición no se los pueden poner encima al Partido Nacional y acusar al Partido Nacional de cosas que no suceden. Por ejemplo, en este momento, esa gente que escribe y dice, ya los cachurecos tienen listo el fraude electoral. Ay, nosotros reunidos tratando de construir estabilidad y confianza para el proceso electoral entre todos, desprendidos de todo tipo de egoísmo. Así queremos continuar. Pero el día de las elecciones, la mejor ley electoral no sirve de nada, como dijo Augusto Aguilar, si no tenemos la responsabilidad moral de reconocer que el pueblo no apoyó a un partido y que apoyó a otro. Ya está revolviendo a la gente, me dice Anthony Cruz, entonces no hagan fraude si quieren que todos acepten el resultado. Estamos garantizando que no va a haber fraude electoral. Gracias, Fernando. Gracias nuevamente. ¿Qué tal, Raúl? Muchas gracias a los televidentes que nos dispensan con su atención cada mañana. Sigan con nosotros aquí en Canal 11.